Y como lo decíamos recién en la presentación, estamos con Marco Leone. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir. Hola Gabriel, gracias a vos, gracias a todos ustedes por invitarme de nuevo a esta que yo también siento mi casa. Es una alegría siempre tenerte, Marco. Bueno, a ver, estábamos conversando recién en la presentación del programa sobre qué es la ansiedad, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, cómo diferenciarlos y qué tenemos que hacer, y nada mejor que vos para explicarnos esto. Bueno, gracias por la oportunidad. Me gustaría primero que podamos como establecer un pequeño encuadre que no sea solamente para entender médicamente la cuestión, sino también y principalmente para que podamos hacer un uso de esta conversación en la vida cotidiana nuestra. Nosotros tenemos, todas las personas, todos los seres humanos, me animaría a decirte que los animales todos también, necesitamos ciertas emociones de base que se completen y que se conviertan en hábito para nosotros desde muy pequeños. Y una de ellas, fundamentalmente, es la seguridad. Nosotros necesitamos, imagínense un bebé que es completamente vulnerable, totalmente abierto y que necesita tremendas cantidades de cuidado, de atención, de contención, se llama de apego, o sea, de cercanía, de contacto físico, para poder alimentarse, para poder vivir en calma y para poder también lidiar con todo ese desarrollo biológico que se va dando dentro de él y que también tiene un montón de consecuencias para él. Entonces, ¿cómo hace todo eso? Para poder hacer todo eso y hacerlo como parte natural de su desarrollo, necesita sentir altos grados de seguridad. La seguridad no la puede tomar como una condición interna porque todavía no tiene creadas las causas y los recursos para poder hacerlo. Entonces se apega a las personas afuera, en este caso a la mamá, al papá, a los cuidadores, quienes sean, para poder sentir en la calma de ellos, en la presencia de ellos y en la mirada de ellos una seguridad de base. A veces nosotros no hemos desarrollado en los primeros años de vida esa seguridad de base y entonces el opuesto a sentir seguridad es sentirse inseguro, que la consecuencia emocional más generalizada de la inseguridad es la ansiedad. La ansiedad es una forma generalizada del miedo. Nosotros diríamos cuando tenemos miedo, por ejemplo, que podríamos definir, en general podemos ponerle una cara, un objeto, podemos definir un algo o un alguien o un qué y un cuándo al miedo. Entonces uno puede decir que si en el caso de las fobias le tengo miedo a los insectos, en este caso al dengue, que me parece que todos estamos empezando a tenerle miedo, de alguna u otra manera. También podemos tener miedo a perder, podemos tener miedo a que nos engañen, podemos tener miedos a situaciones en general. ¿Qué ocurre con la ansiedad? Lo que ocurre con la ansiedad es que empezamos a tenerle miedo a todas las opciones al mismo tiempo. Digamos, miedo al dengue, miedo a que nos engañen, miedo a todo. Bueno, pero piénsalo de esta manera. Por ejemplo, yo puedo tener miedo de que nunca en la vida consiga que me amen o que me sienta retribuido cuando a mí me guste alguien o cuando yo quiera armar una relación con alguien o que, ¿por qué no, una familia? Entonces, primero le tengo miedo a que no me vayan a retribuir en el amor. Luego consigo una pareja o alguien que sí me puede mirar con los mismos ojos amorosos con los que yo miro a esa persona, y luego empiezo a tener otro miedo, que es cómo sé que esto va a durar, cómo sé que no me van a dejar, cómo sé que no de alguna manera me van a traicionar, por ejemplo, ¿no? Y luego digo, bueno, no me traicionaron, entonces ahora quiero ir por más, quiero armar una familia, quiero tener hijos. ¿Y cómo sé que los vamos a poder tener? ¿Y cómo sé que los vamos a poder educar? ¿Y cómo sé que vamos a ser buenos padres para ellos? ¿Y cómo sé que vamos a poder? ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé? Entonces, la ansiedad termina mirando el lado medio vacío del vaso para poder como ponernos en alerta y conecta con las memorias de inseguridad nuestras, de decir, si yo suelto la sensación de que necesito estar en alerta, el riesgo que tengo es que se vengan amenazas a las que yo no esté preparado para enfrentar o para atravesar. Entonces, lo que termina haciendo la ansiedad es convirtiéndose en una especie de estado de ánimo generalizado en donde tengo el ojo puesto en lo que puedo perder o en lo que puede ocurrir o en las amenazas que puedan venir, sean fundadas o sean pura imaginación. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la ansiedad? El riesgo de la ansiedad es que nosotros, por ser seres imaginativos, no solo tenemos memoria, también tenemos imaginación. Nosotros podemos inventarlas a las amenazas, no solamente tenerlas reales. No todas las amenazas que tenemos son reales. Es decir, no algo que nos haya ocurrido también, sino algo que eventualmente podría ocurrir. Absolutamente. Entonces la gente, yo creo que eso fue tremendamente notable en el COVID.
Y volviendo al tema, creo que también se está haciendo bastante notable ahora con el tema del dengue, o con todo aquello que no podemos controlar. La respuesta más básica que las personas tenemos ante el miedo, y la ansiedad es un aspecto generalizado, podríamos decir la generalización más grande que tiene el miedo, es el miedo sin objeto, es el miedo a todo porque sí. Es que la respuesta más rápida que tenemos es intentar controlar. El control es una respuesta que nosotros tenemos cuando tenemos miedo. Intentamos ver qué es lo que sí podemos controlar y buscar la seguridad que sentimos que adentro no tenemos a través del control de ciertas personas, de ciertos aspectos, de ciertas acciones o de ciertas condiciones. Entonces buscamos el control como una forma de sentirnos seguros. Pero eso tampoco dura mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Como tratar de controlar algo, controlar a alguien tampoco dura, entonces nos tenemos que poner más controladores. Creo que la audiencia debe saber de lo que hablo porque deben tener algún vecino al lado un poco controlador o alguna persona cercana que ha sufrido de situaciones o que tiene dentro de su carácter una forma de ser muy llena o llegada hacia el control. ¿A qué hora vas a volver? Me dijiste que venías a las 7, son las 7:05 y no estás acá y ya te estoy llamando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A veces, ¿qué te pasó? A veces no es el miedo que me vayas a hacer algo, sino que a vos te pase algo y que yo no vaya a poder aguantar el sufrimiento que me signifique eso. Entonces, si el miedo nos lleva a la ansiedad y el miedo nos llevan a una actitud de control y una búsqueda del control como una manera de captar cierta seguridad, que es una seguridad efímera, porque es una seguridad que dura lo que puede durar ese acto de control específico que tengo. Cuando se me termina la situación, me vuelvo a sentir inseguro. Esa es la cuestión aquí. Yo no sé si es tan importante que identifiquemos la ansiedad y sus miles de trastornos, tiene muchos, como tanto el sentirnos inseguros. Y eso es algo en lo que yo creo que deberíamos trabajar todos. Todas las personas deberíamos tener una forma de trabajo, de educación, de contacto con nosotros, que a nosotros nos permita que todo aquel aspecto de seguridad que no logramos que venga desde afuera, empezar a crearlo también como una condición interna, y eso es parte fundamental del adulto, ¿no? Marco, pensaba, mientras explicabas todo esto, ¿hacia dónde puede derivar una ansiedad que no es correctamente tratada o atendida? Puede llevar hacia cualquier cosa, principalmente a cualquier extremo. La ansiedad, imagínense que si la ansiedad tiene que ver directamente con que uno tiene una percepción, de nuevo, errónea o fundada, imaginada o con condiciones a la vista de amenazas, siempre son vivencias de amenaza. Si la ansiedad tiene que ver con las vivencias de amenaza, yo puedo imaginar cualquier amenaza y la pregunta que estás haciendo, que es muy buena, es cómo reacciona uno ante las amenazas. El problema no es solo cómo uno reacciona a las amenazas, sino qué ocurre cuando una amenaza es seguida por otra, es seguida por otra y es seguida por otra. Porque yo puedo reaccionar, vamos a decir, más o menos centrado a la primera amenaza, un poco menos a la segunda, la tercera y la cuarta ya me cuestan mucho, a la quinta me sobrepaso. Ahora, una persona que te está mirando desde determinado barrio de la ciudad que, a ver, son moneda constante los robos, que el peligro de irse a trabajar a la mañana, la parada del colectivo, ¿cómo diferencia un miedo racional a una situación de ansiedad? Otra pregunta extraordinariamente buena. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que mirar es que estamos demasiado acostumbrados a observar nuestros procesos internos, lo que entendemos o lo que llamamos cada uno como nuestros estados mentales o nuestra mente en general, como algo que nos pertenece y que es prácticamente solo nuestro. Casi que te diría como un sello de fábrica, como podrían ser nuestras huellas digitales. Y en realidad nuestra mente, en gran parte, es creada por el entorno en el que uno vive. Entonces no tenemos la misma mente si vivimos en un lugar que en otro, si nacemos en un entorno familiar que en otro, si tenemos un apego seguro o si tenemos un apego inseguro desde el comienzo. Y desde el comienzo lo que tenemos en el cuerpo son memorias de prepárate porque las amenazas van a venir. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer? Yo creo que lo primero que tenemos que poder hacer todos es poner atención al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, si yo me siento tenso cuando estoy en una parada de colectivo y estoy viendo que además está siendo un poco oscuro, hay poca gente o no hay nadie, o estoy yo solo y veo a alguien que viene caminando hacia mí, que tiene una capucha, que viene mirando el suelo, que no le puedo ni ver la cara, y yo me siento tenso, yo no podría decir de que eso es porque tengo un trastorno de ansiedad. Yo diría que la lectura que estoy haciendo del entorno y en un contexto como el que estás contando, en donde nosotros hemos naturalizado la inseguridad social.
hemos llegado al punto en donde lo normal es sentirnos inseguros. Lo normal es que nos roben. Sí. Lo normal es que te puedan atacar. Entonces ya nos contamos entre nosotros, me robaron, mira, a mí mi vecino también. Sí. Sí, a mí me pasó una cosa así alguna vez, yo también pasé por esa. Claro, entonces, no queda nadie que nos hayan robado, entonces cuando empezamos a normalizar lo que no debería ser normal, nosotros empezamos a caracterizar a las personas como que las personas no deberían hacerse demasiado problema o tener demasiada ansiedad por situaciones, por ejemplo, de inseguridad, si nosotros ya sabemos que en este país se vive en inseguridad. Claro. Yo creo que no. Yo creo que la inseguridad también esconde y guarda un aspecto positivo, que es la posibilidad que tenemos de prepararnos ante las amenazas y de defendernos. Lo que pasa es que si yo me voy a dormir con la puerta cerrada, bajo llave, no hay ninguna posibilidad o muy remota de que me pueda pasar algo mientras yo me voy a relajar durmiéndome. Pero yo no me logro relajar porque tengo un cuerpo que vive en una tensión constante. Entonces, cuando me quiero relajar es cuando más se despierta mi cerebro y mi mente se ponen activa y te diría se despierta como una especie de búho que está de noche buscando cómo resolver una situación o cómo anticiparse a una amenaza. Entonces ya no descanso. Entonces ya no me puedo relajar, entonces ya no puedo dormir. Ahí ya no estamos hablando de una persona que lo que tiene es la reacción a una situación puntual de la cual podemos fundamentarla y verla. Ahora lo que tenemos es una persona que se dan todas las condiciones para la calma y la misma calma le provoca ansiedad. No cree que se puede vivir en calma. Ahí ya está también el problema. Marcos, me gustaría también que nos expliques qué es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Bueno, el TOC es un aspecto fundamental. Yo te diría, hemos llevado al extremo el estado constante y yo te diría crónico de estrés a tal punto de que no solamente sentimos ansiedad, que sería ese miedo generalizado, sino que además nuestros mismos mecanismos de control o necesidad de poder conseguir seguridad a través de controlar nos llevan a imaginar ciertas acciones que al mismo tiempo se refuerzan poniéndose en duda. Voy a decir lo más simple. Empiezo a decir, voy a estar mejor si me lavo más veces las manos. Eso pasó bastante. En la pandemia. En la pandemia nos ha pasado un montón. Sí, ahora yo creo que nos estamos... pasarse alcohol en gel. Ahora nos estamos poniendo repelente. Nos estamos poniendo repelente, yo te diría hasta como enjuague bucal, lo cual también es un problema porque todas esas cuestiones además son tóxicas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Como lo que necesitamos es control. El control no lo encontramos en una condición interna, sino que lo empezamos a buscar como algo que hacemos hacia afuera. Pero luego empezamos a dudar si la capacidad nuestra para controlar la situación o la amenaza está a la altura de la cantidad de amenazas o del tamaño de la amenaza que uno al menos imagina. Entonces uno empieza a entrar en un ritual de control. Cuando entramos en el ritual de control, yo empiezo a dudar, ¿me habré lavado las manos tal cual como debería? ¿Me lavé toda la mano? ¿Me quedó esta uña con un poco de posibilidad de que me quedó el virus o no sé qué? Me voy a volver a lavar. Cuando vuelvo, empiezo a hacerme la pregunta de nuevo. Y el otro dedo, claro. ¿Y no será que en realidad la uña esta, no sé qué, me voy a lavar de nuevo? Lo mismo con cerrar la puerta o abrir la puerta. ¿Habré cerrado la puerta? ¿Habré puesto llave? ¿Será que la llave que puse le di las 2 vueltas o no? Empezamos como... a todo el tiempo, como el contexto de base es inseguridad, empezamos a sentir inseguridad sobre nuestras propias acciones y necesitamos corroborarlas una y otra vez. Entonces, en esa corroboración, una y otra vez, es que nosotros entramos en esto que podríamos definir como una compulsión, que sería que algo que yo hago y no puedo parar de hacer. Marco, ¿qué otro ejemplo podríamos tomar de esto? Se me viene a la cabeza el celular. Bueno, hablabas vos de controlar si se cerró o no se cerró la puerta, si uno se lavó o no se lavó las manos, el repelente. ¿Qué otras alertas podemos tener ante esto? Yo creo que las primeras alertas más importantes de esta situación, uno puede verdaderamente armar, yo te diría, o diseñar, que no es un diseño en sí, porque como es compulsivo sale en automático, uno podría tomar cualquier acción y convertirla en un acto compulsivo. Limpiar la casa, por ejemplo. Hay gente... Yo me recuerdo una señora que nos ayudaba en la limpieza en casa, que ella decía, muy hermosa ella y muy comprometida con su tarea,
a veces trabajaba tan duro, por ejemplo, para pulir una mesa o para limpiar el grifo de la cocina, que le decíamos, bueno, ya, porque te vas a lastimar, no es necesario, está bien así como está. A tal punto que además lo cepillaba claro. tanto que terminaba sacándole el lustre que tenía. Básicamente después no servía más la herrería. Claro. Pero cuando yo le preguntaba o le preguntábamos, por ejemplo, ¿por qué no paras? Me dijo, porque si paro pienso. Entonces prefiero seguir limpiando o seguir en la misma acción repetitiva. Esto es muy importante tener en cuenta, porque entonces la persona, nosotros podemos definir estas acciones como producto de compulsiones, pero tenemos otras que son demasiado aceptadas. Por ejemplo, que una persona trabaje 12 horas por día, incluidos los fines de semana, y que el fin de semana, cuando podría descansar, está buscando algo en el celular para hacer, algo en la televisión, claro, para... no corta. Claro, que no logra no solamente cortar, sino que no puede hacer un contacto con él mismo, con ella misma, como volver a esta casa, no solamente a la casa que es la gente alrededor. Claro. Y esta señora que vos contabas, para seguir con el ejemplo, ¿la puede pasar mal en determinadas cuestiones? Decir, uy, mira, vino Marco, abrió la canilla con la mano con jabón, me chorrió el piso porque fue a buscar la toalla. La puede pasar mal, a veces tienen problemas de relación por esto mismo, porque no les cuesta mucho entrar, vamos a decir, como en sintonía con las otras personas, porque las otras personas no ven la dimensión, vamos a decir, de gravedad con la que ellos viven ciertas situaciones. Pero después luego la pasan muy mal con el cuerpo propio, porque el cuerpo en ese estado de estrés y de exigencia en algún momento se rompe. En algún momento el cuerpo te detiene. Entonces, por ejemplo, vienen dolores que uno no tenía, vienen lesiones en la columna, en las piernas, en las rodillas, en las articulaciones, que uno, en las manos mismas, que ya no puedo hacer eso mismo que hacía con esa fuerza. Porque ¿son lesiones físicas o lesiones producto del estrés, de la tensión? Es una buena pregunta. Yo diría que las dos cosas. Yo creo que el estrés constante va a provocar lesiones físicas. Porque no está separado, el cuerpo y la mente son un fenómeno conectado. Inflamaciones, lo más probable es que se empiecen a hacer inflamaciones, pueden hacer inflamaciones en las articulaciones, o sea, en los tejidos, primero en los más duros, como pueden ser los huesos o las articulaciones en sí, o los cartílagos de los huesos, pero luego podemos empezar a tener inflamaciones en todo aspecto. Hoy los neurobiólogos están estudiando que la primera condición de todo proceso inflamatorio crónico en el cuerpo es un estado de estrés constante que al que primero inflama es al cerebro. Y es el cerebro inflamado el que empieza a pedirle al resto de los órganos que se inflamen, porque las inflamaciones en algún nivel son primero una reacción defensiva. Como diciendo para. Como diciendo vamos a parar, o como diciendo vamos a tratar de hacer lo más... Vamos a llenar de líquido esta zona para que los golpes le duelan menos o para que las tensiones lo lastimen menos. Entonces, no es que se inflama para lastimarme, se inflama para ver si me puede proteger de un contexto. Por eso aquí, en vez de mirar solo la mente hacia adentro, tendríamos que mirar que la mente también es el producto de las interacciones con el entorno. Que la sociedad y nuestra manera de vivir está creando primero esa mente con la que luego nosotros miramos el mundo. Todo proceso inflamatorio va a terminar en alguna forma de enfermedad. Empezará como un síntoma primero, pero a la larga se va a convertir en una enfermedad si no lo podemos cortar. Porque los procesos inflamatorios están muy asociados al miedo y están muy asociados a una cantidad de neurotransmisores que tienen específicamente que ver con el estrés, como el cortisol. La última pregunta que te quiero hacer sobre este tema, Marco, antes de que cambiemos. Sí. ¿Qué tan difícil o fácil es tratar esto, curarlo, mejorarlo o disminuirlo a estas cuestiones que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Y de qué manera, no? ¿Cuál es el mensaje que le das a la gente? Lo primero que yo quiero dejar claro es que las personas hoy sabemos que no podemos generalizar una respuesta, porque tendríamos que ver en cada situación a dónde va llegando no solo la sintomatología, sino la estructura de la persona. Nosotros, cuando estábamos hablando de COVID alguna vez también, y cuando he tenido también la posibilidad de conversar en otros espacios sobre cuál es el efecto del COVID en las personas, yo les decía, lo más importante no es solamente el COVID, sino cómo estaba la persona antes de que llegue el COVID.
Tendríamos que mirar las condiciones previas porque si no vamos a tratar de generar una respuesta que les calce a todos y eso no es posible. Lo que yo sí diría es esto, lo que sí todos podemos hacer es chequear cuando nos sentimos inseguros y si tiene alguna causa probable la inseguridad, además de todo lo que ya sabemos que estamos viviendo como condición social generalizada, pero también si mi propia inseguridad hay algo que yo pudiera hacer con ella en el sentido de ver cómo crear condiciones para por lo menos crear espacios de seguridad y relaciones de seguridad, aunque sea en el entorno inmediato. ¿Por qué? Porque la inseguridad se cura con seguridad. Y crear las condiciones de la seguridad es fundamental para poder entonces hacer que todo lo demás que vamos a hacer, en este caso tratamientos, yo les aconsejo a toda persona que que pueda reconocer que tiene una actitud compulsiva hacia algo que no pueden parar de hacer, por favor consulte un médico, por favor consulten un psiquiatra, dejen que los médicos los acompañen y los ayuden. Primero para poder tener alguna forma de medicación, hoy tenemos muchas que pueden ayudar en eso, que sobre todo permitan que el cuerpo entre en calma, porque también yo puedo pasarme el día meditando o puedo pasarme el día tratando de entrar en seguridad, pero tengo un cuerpo tan alterado durante tanto tiempo que no me permite luego que yo pueda sostener esa práctica en el tiempo. Entonces la medicación sirve para poder crear las condiciones para ponerse a trabajar con uno.